Sábado 18 de mayo de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, un día más a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Que sea el Señor obrando en cada uno de nuestros corazones. Les invito para que nos pongamos en la presencia del Señor y bajo la intercesión de la Santísima Virgen María, a la cual le dedicamos todos los sábados en su honor, para pedir de ella muchas bendiciones. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo, que Él venga a morar en nuestro interior, a darnos la gracia de la conversión, a llevarnos a la verdad completa, a la plenitud en la vida interior. Ven Espíritu Santo, derrámate sobre cada uno de nosotros, sopla tu aliento de vida. Ven Espíritu Santo, y llévate de nosotros toda oscuridad, todo aquello que no conviene, toda atadura interior, desátala, porque tú eres todo para nosotros, y tú eres invitado, llamado y esperado, el dulce huésped de nuestras almas. Ven a quedarte con nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría, mis queridos hermanos, les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya en la conclusión del libro, capítulo 28, versos 16 y 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con el soldado que lo vigilaba. 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte, pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, los he llamado para verlos y hablar con ustedes, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñándole lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 10. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo detesta, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Les comparto, mis queridos hermanos, la lectura del Santo Evangelio del día de hoy, tomado de San Juan, capítulo 21, versos 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: ¿Y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en este día por el don de tu palabra, que nos ilumina, nos sana, nos limpia
y viene a darnos el consejo que necesitamos para actuar de acuerdo a tu voluntad. Queridos hermanos, en este sábado, en la primera lectura, ya estamos en la conclusión del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mañana, Dios mediante, estaremos celebrando la solemnidad de Pentecostés. Es más, desde hoy en la noche, en muchas parroquias se realiza la misa de la vigilia de Pentecostés, se hace adoración al Santísimo y como comunidad de fe se invoca la presencia siempre viva y operante del Espíritu de Dios. Y por eso estamos llegando al culmen de la Pascua y hemos reflexionado todos estos días sobre los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pablo está llegando al fin de su misión evangelizadora, ha tenido que pasar por muchas pruebas, ha visto la mano poderosa de Dios actuando sobre los enfermos, ha tenido que sufrir la cárcel, las cadenas, todo tipo de horror a causa del Evangelio, pasar hambre, pasar frío, necesidades, naufragar en alta mar y todo esto. Sin embargo, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo viene a mostrarnos a cada uno de nosotros lo que significa sufrir por el nombre de Jesús, y también nos deja bien en claro que el discípulo del Señor tiene que estar preparado para dar respuesta de la fe a todo aquel que le pregunte. De tal modo, mis queridos hermanos, que el reto que cada uno de nosotros tenemos en orden a la salvación es muy alto. Quisiera resaltar de esta primera lectura cómo Pablo, ya estando en Roma, sigue evangelizando, sigue llevando la palabra de Dios a todas estas personas y les dice: por este motivo pues los he llamado para verlos y hablar con ustedes, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. ¿Cuál es la esperanza de Israel? La salvación, la tierra prometida, es decir, el reino de los cielos. Y por causa del reino de los cielos, Pablo lleva encima estas cadenas, lleva encima aquello que lo aprisiona, pero que aún en medio de cadenas sigue predicando con libertad y con gran poder la palabra del Señor. El Espíritu Santo lo acompaña en cada palabra y en cada paso que da, porque como él mismo va a anunciar, el Evangelio no está encadenado. Nos podrán quitar la libertad física, podremos pasar por muchos problemas, pero la libertad interior, la fuerza y el poder del Espíritu Santo, nadie jamás nos lo puede quitar ni se puede encadenar. Qué bueno, mis queridos hermanos, que vivamos esa libertad interior, que podamos ser hombres de paz, mensajeros de esperanza, aún en medio de pruebas, aún en medio de dificultades, seguir anunciando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que permaneció allí un buen tiempo y predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Aunque su cuerpo está encadenado, él sigue hablando con libertad, porque el mensaje del amor es un mensaje liberador, es un mensaje sanador y restaurador. Imitemos al apóstol en cada una de estas acciones. Pidámosle al Señor que nos regale ese celo apostólico, esa dicha y ese deseo interior de comunicar la palabra de Dios a todo el mundo entero. Pasando al Evangelio, allí se nos presenta también la conclusión del Evangelio según San Juan. ¿Y cómo concluye este Evangelio? Diciendo que aquel discípulo amado que se había recostado en el pecho de Jesús, que había estado con el Señor en los momentos más difíciles, que este discípulo amado es el que da testimonio de todo el Evangelio y lo ha puesto por escrito. Él mismo afirma: doy testimonio y lo he puesto por escrito, y nosotros sabemos que su testimonio
es verdadero, que todo lo que se ha dicho de parte de Jesús es verdad. Es el testimonio de aquel que ha caminado con el Señor, de aquel que ha recostado su cabeza en el pecho de Jesús y desde allí ha escuchado los latidos del corazón sagrado de nuestro Señor. Y por eso el Evangelio tiene vida, porque es un Evangelio vivido que ha transformado la vida y que ha sido tomado de primera mano del discípulo a quien Jesús amaba. Y culmina diciendo el Evangelio de Juan: muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Queridos hermanos, el Evangelio trae el mensaje central de Jesús, sin embargo, no agota toda la obra que realizó nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como cristianos católicos, confesamos que el depósito de la fe, es decir, todo lo que recibimos de boca y de mano de Jesús, no está solamente en la Escritura. Nosotros no somos la religión del libro, somos la religión de una persona, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos comunica con gran certeza los hechos y acontecimientos de nuestro Señor, pero no en su totalidad, una parte muy esencial, eso sí. Sin embargo, por eso como católicos confesamos que la tradición viva de la Iglesia tiene el testimonio faltante que no fue puesto por escrito en los evangelios. Por eso para nosotros las dos grandes fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. ¿Cuál tradición? La que los apóstoles contaron por su boca, con sus acciones, con sus gestos, a los padres apostólicos, y luego los padres apostólicos a los padres de la Iglesia, los padres de la Iglesia a sus sucesores, los obispos, y ha llegado 2024 años después a cada uno de nosotros. Y muchos dicen: ¿y por qué esto no está en el Evangelio y ustedes lo hacen? Porque hace parte de la tradición de la Iglesia. No todo está en la Sagrada Escritura, ya que el evangelista lo afirma: si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Queridos hermanos, acerquémonos a la palabra de Dios con gran fe, pero sabiendo que la interpretación y la autoridad para sacar de allí todo el mensaje de salvación está en manos también del magisterio de la Iglesia, iluminado por la tradición de la Iglesia. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día en el amor del Señor y que la gracia del Espíritu Santo te visite hoy y siempre. De manera especial, prepárate para recibir el Espíritu Santo en esta noche maravillosa de la vigilia de Pentecostés y participa el día de mañana en la Santa Eucaristía.